Buenas tardes a todos. En esta ocasión voy a presentar un tema especial, las estructuras de acero frente a COVID-19 y vamos a hacer referencia a un proyecto que estamos desarrollando conjuntamente como Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil y la empresa Gerdau Corsa. Se trata de un hospital emergente, EXO, y pues vamos a dar inicio. Proponemos y sometemos a disposición de las autoridades de salud correspondientes en México una alternativa estructural en acero de un hospital emergente, EXO, para ciudades medianas de México y de América Latina. Estamos estableciendo sinergia, colaboración profesional con Gerdau Corsa. Como saben ustedes, la sinergia significa que el todo es más importante que la suma de sus partes. En este proyecto participa no solamente el Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil, Gerdau Corsa, como lo he comentado, también un grupo de especialistas de estructuras de acero y varios jóvenes estudiantes voluntarios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sabemos que otros países de alto desarrollo industrial, por ejemplo China, el llamado gigante asiático, durante la fase crítica de la pandemia sanitaria, logró construir en la ciudad de Wuhan un hospital en un tiempo récord de tan solo 6 días para frenar el avance de la pandemia con capacidad de mil camas. Aquí tenemos una imagen de este hospital que se construyó en enero de este año, finales de enero del 2020. También tenemos conocimiento que en México la empresa siderúrgica Ternium alistó recientemente un hospital en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para la atención médica de pacientes con contagio de COVID-19. Se estima que la inversión de dicho hospital fue de aproximadamente $1 millón, con una superficie de 1.340 metros cuadrados y capacidad de 100 camas. Aquí presentamos una imagen de este proyecto de la empresa Ternium. Por otro lado, en la Ciudad de México, el gobierno de esta gran metrópoli ha acondicionado espacios deportivos. Es el caso del Autódromo Hermano Rodríguez, como una instalación emergente para enfrentar los días críticos que están por venir en la primera y segunda semana del mes de mayo. Tenemos aquí una vista general del autódromo que se está acondicionando o que ya está listo para atender pacientes con contagio. También sabemos que las autoridades de salud del gobierno federal han anunciado recientemente que el pico máximo de la pandemia pudo haber ocurrido el día 8 de mayo. Se ha comentado que se está aplanando la gráfica de evolución de COVID-19, pero se espera una segunda oleada en octubre próximo, junto posiblemente con otro virus o con otra enfermedad que puede acompañar a COVID-19. Aquí tenemos una gráfica bastante simple en la que estamos representando la atención de COVID. Empezamos en marzo de 2020, esto es para México. Tuvimos este crecimiento de contagio y como les indicaba, el pico máximo pudo haber ocurrido el 8 de junio. Las autoridades de salud pues han afirmado que la curva se está aplanando y posiblemente después del 20 de junio regresaremos a las actividades de manera paulatina
a lo que le llama el gobierno la nueva normalidad. Este proyecto está resuelto con estructura metálica. Vamos a justificar el uso del acero. ¿Por qué acero? Les voy a compartir una definición personal. Pues la materia prima de la arquitectura es el espacio y el espacio se resuelve con acero. Consecuentemente, el acero es arquitectura. Acero, por consiguiente, es el material ideal de construcción moderna. A significa arte, arquitectura, audaz, atrevida. C significa creatividad, comodidad, confort, material competitivo. AC es arquitectura contemporánea. La E significa espacio, estructuras espectaculares, eficiencia estructural, que solamente se puede lograr con este material. La R tiene muchas acepciones. En estructuras de acero nosotros repetimos elementos estructurales. La característica más importante de la estructura metálica es su rapidez de construcción. La estructura de acero es resiliente, es resistente, tiene rigidez. Las estructuras de acero se pueden reciclar, reducir, reutilizar, reforzar, reestructurar. Durante un sismo fuerte, una estructura que haya resultado afectada se puede reciclar. La O significa orden, organización, optimización. Consecuentemente, para nosotros el acero es el material estructural que ofrece gran rapidez en la construcción de edificios y que se puede adaptar a circunstancias adversas para crear soluciones factibles, viables, inmediatas, competitivas y razonablemente económicas. Esto es el acero para nosotros. Ahora, ¿cuáles son las características generales del proyecto? En un video anterior, el Centro Regional, a través de la arquitecta Marilena Maldonado, les presentó el proyecto arquitectónico de este hospital emergente, EXO. Su ubicación, pues cualquier ciudad mediana de México o de América Latina. Condiciones de regularidad, el edificio es totalmente regular. Hemos escogido una zona sísmica importante en México, pues para cubrir las condiciones adversas del diseño estructural. El edificio solamente tiene un nivel, está constituido por módulos estructurales, son 12 módulos cuadrados. La altura total del edificio son 850 metros, el área total de construcción 900 metros cuadrados, 30 por 30, dimensiones generales, y la cubierta está resuelta a base de paneles prefabricados de 3 pulgadas de espesor. Los muros que estamos proponiendo también son paneles prefabricados, ligeros, lisos, y solamente se proponen muros de mampostería en las áreas húmedas, que son digamos los sanitarios o alguna área húmeda. Muchos hospitales en el mundo se han diseñado a manera de módulos. Aquí tenemos unas imágenes de hospitales que se han construido de manera muy rápida en Europa, en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia. Y en general el concepto de estos hospitales pues es a base de módulos. Vamos a presentar el proyecto estructural específico para el hospital emergente EXO. Como lo hemos indicado en varias ocasiones, el acero estructural ofrece un amplio abanico de posibilidades y alternativas estructurales en las edificaciones destinadas a salud, a trabajo, habitación, administración,
educación, comercio, esparcimiento, etc. De modo que en un proyecto arquitectónico las conceptualizaciones estructurales pudieran ser varias o a veces numerosas, es decir, no hay soluciones estructurales únicas. Por ejemplo, Eino Engel, que es un ingeniero muy reconocido en Europa, en su libro internacional Sistemas de Estructuras, nos presenta una visión general de los numerosos arreglos o sistemas estructurales para edificios de acero. Nos conduce con ilustraciones al mundo fascinante de este tipo de estructuras para acceder rápidamente a soluciones competitivas y factibles para edificios de acero. De esta fuente surge la idea de la estructura propuesta para el hospital emergente EXO. También recomendamos consultar una obra muy importante que es el Manual de Estructuras Ilustrado. El autor es Francis D. K. Chin, publicado por Editorial Gustavo Gili de Barcelona, España. Es otra fuente muy importante para el proyecto de edificios de acero. En esta diapositiva estamos presentando pues una gran variedad de sistemas estructurales a base de módulos para edificios de acero. Estos sistemas estructurales pues combinan en algunos casos las armaduras, en este caso son armaduras Warren de cuerdas paralelas, en este caso son armaduras Warren del mismo tipo, con armaduras también interiores para definir tableros. Podemos combinar en una estructura de piso armaduras con traves o vigas de alma llena. Podemos proponer membranas o lonas plásticas para cubiertas ligeras que están soportadas por un sistema de cables o de tirantes o de marcos rígidos, ligeros. Podemos proponer una estructura que esté soportada por un arco principal, como en este caso. Podemos sugerir una estructura a base de arcos paralelos y que la cubierta tenga un sistema de contraventeo para resistir los empujes de viento. Podemos proponer estructuras plegables, como en este caso, que también están constituidas por lonas o membranas plásticas con soportes ligeros y con tirantes que están anclados al suelo por medio de muertos de concreto. Podemos sugerir estructuras tridimensionales o espaciales para salvar grandes claros y podemos tener pues un número infinito de posibilidades estructurales para un proyecto arquitectónico. Por ejemplo, hace muchos años se utilizaban las estructuras neumáticas. Hoy en día, para el caso de los hospitales emergentes, se ha retomado este concepto estructural en varios países de Europa. Esta es una vista interior de un hospital emergente y la solución estructural fue justamente una estructura neumática. Podemos recurrir a la construcción de estructuras de acero, como les indicaba, a base de edificios modulares. Bien, pues vamos a presentar la estructura. Y bueno, ustedes ya vieron el proyecto arquitectónico y en virtud de que el edificio es totalmente regular, tanto en planta como en elevación, logramos una estructuración muy sencilla, eficiente y económica para fines de análisis, diseño, fabricación y montaje. Como saben ustedes, hoy en día los edificios contemporáneos son fuertemente irregulares en planta y en elevación. Por esa razón se requiere una interacción temprana entre los arquitectos y los ingenieros estructuristas. La arquitectura y la ingeniería estructural deben ser
dos áreas acertadas de conocimiento. Después de analizar el proyecto arquitectónico que les hemos presentado, pues podemos concluir esta parte indicando que se trata de un proyecto arquitectónico modular que permite proponer una estructura de acero regular de un solo nivel, económica, de claros medianos y que podemos resolverla a base de un sistema estructural constituido por marcos rígidos sin contraventeo en las dos direcciones principales y ortogonales del edificio. Los marcos que proponemos son rígidos de ductilidad media. Para las vigas proponemos perfiles estructurales laminados OR, de acuerdo con la designación del IMCA, que permiten salvar claros medianos. Estos perfiles tienen una característica que son compactos y con eso evitamos cualquier problema de pandeo local de patines o del alma. Como se han formado tableros cuadrados, los tableros son los espacios comprendidos entre columnas y traves. Las columnas se proponen con perfiles circulares OC, por supuesto que también pueden ser de sección cuadrada, en todo caso se nombran como OR, y estos perfiles tienen la característica que las propiedades geométricas alrededor de sus dos ejes principales y centroidales son iguales. ¿Cuáles son las características del sistema estructural que estamos proponiendo? Pues será a base de claros medianos. Vamos a formar una retícula estructural que va a tener una dimensión de 7.5 metros en ambas direcciones. Es decir, se trata de una estructura totalmente modular que va a estar definida por espacios adecuados de atención médica de acuerdo con las necesidades específicas de las autoridades de salud en México. El sistema que proponemos se caracteriza por la rapidez constructiva. Los miembros se repiten muchas veces. La estructura es ligera, versátil. El sistema es absolutamente prefabricado, desmontable y además es compatible con varios materiales industrializados, ligeros y lisos, que son paneles metálicos aislantes para cubiertas y para muros divisorios. ¿Qué significa sistema estructural? Pues observen ustedes, se trata de una estructura que sea segura, que sea eficiente y que sea económica. Como sabemos, la función principal de una estructura, independientemente del material con que se construya, pues es evidentemente proteger la vida humana de los usuarios y del contenido de la edificación. Por lo tanto, deben evitarse cualquier estado límite de falla de los elementos constitutivos y al mismo tiempo deben satisfacerse las condiciones de servicio para que el edificio funcione correctamente durante su vida útil. Aquí tenemos una planta estructural donde se aprecian un conjunto de 5 marcos rígidos, perpendiculares, marcos en los ejes número, aquí tenemos del 1 al 5, y marcos ejes en los ejes transversales que son los ejes letra. Los marcos números son los ejes o los marcos longitudinales. Estos marcos están dispuestos en la planta cuadrada, que son 30 por 30 metros, 900 metros cuadrados. Todos los perfiles estructurales que se indican en esta planta se designan de acuerdo con la nomenclatura del IMCA. Las columnas circulares se denominan OC, las traves que son las T1 son perfiles OR, los largueros que son las vigas secundarias se llaman L1 y tenemos tirantes que también son de sección circular hueca. Todos estos elementos estructurales serán miembros prefabricados que van a salir de taller de esta manera
que se repiten muchas veces para lograr una estructuración sencilla, económica y un montaje muy rápido. La forma cerrada de todos los perfiles estructurales que se proponen obedece a requisitos muy estrictos de higiene. Quiero compartirles cuáles son los documentos de consulta para realizar el diseño estructural. Necesariamente tenemos que hacer un diseño por viento, de acuerdo con el manual del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, INEL, Comisión Federal de Electricidad, versión 2008. También se ha publicado un manual de diseño por sismo, que es el que se usa preponderantemente en México, y es el manual Diseño por Sismo, edición 2015. Tenemos normas técnicas complementarias para diseño por sismo del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México 2017. Tenemos un título sexto que se refiere a la seguridad estructural de las construcciones del Reglamento de Construcciones 2004 o 2017. Tenemos normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de acero del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, versión 2017. Hace poco más de 2 años, ocurrieron dos sismos y a finales del 2017 se publica la nueva versión de las normas técnicas complementarias para diseño de estructuras en la Ciudad de México. Nos apegamos a las disposiciones de diseño del manual de construcción en acero del IMCA. La edición es de 2014, corresponde a la quinta edición. Utilizamos el manual de construcción del acero de la ISC Chicago 2016 y también nos apoyamos en el acervo de estructuras de acero que ha publicado su servidor en el Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil desde hace muchos años. Los materiales que proponemos pues están totalmente reconocidos por las normas mexicanas que publica la Cámara Nacional del Hierro y del Acero. Y aquí estamos indicando cuáles son las normas de cada uno de los perfiles estructurales que estamos proponiendo en este proyecto. Nos apegamos estrictamente a la norma ASTMA 53, que en México es B177, a la norma A500 B199, a la norma A501 que es la B200. Todas estas normas se refieren a las aplicaciones de tubos de acero que pueden ser con y sin costura o que pueden ser formados en frío y son tubos de acero al carbono para usos o para fines estructurales laminados en caliente con y sin costura. La calidad de los perfiles estructurales está reconocida a través de estas normas. Para fines de diseño estructural, utilizamos las propiedades mecánicas de los diferentes aceros que hemos propuesto en el proyecto. Trabajamos con el acero A53 con un FY de 2.460 kilos por centímetro cuadrado y el esfuerzo de ruptura en tensión 4.220 kilos por centímetro cuadrado. Y aquí tenemos las demás propiedades mecánicas para el acero B199 que corresponde al A500. Tenemos las propiedades mecánicas del acero B200 que corresponde a un acero internacional A501 de la ASTM. Hablemos un poquito del diseño estructural. Como saben, el diseño estructural consiste o comprende varias etapas. Tal vez la más importante justamente es la estructuración. Una vez que se define la estructuración de un edificio, el siguiente paso es su modelación. Posteriormente sigue el análisis estructural, después el dimensionamiento o el diseño estructural y finalmente se elaboran los planos estructurales y la memoria de cálculo como resultado de todas estas fases. Hoy en día, los ingenieros estructuristas requieren de conocimientos muy precisos y a la vez profundos sobre el comportamiento de las estructuras independientemente del material.
no solamente en la parte del análisis y diseño estructural, sino todo y principalmente en la estructuración para que puedan proponer estructuras en zonas altamente vulnerables y críticas en México, como es el caso de Oaxaca, de Chiapas, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Puebla y Morelos. Aquí estamos presentando las cargas que utilizamos para el diseño estructural del edificio. Tenemos las cargas permanentes, que es la carga muerta, la más importante. La cubierta dijimos que está resuelta con un panel ligero. Su peso es de 14 kilos por metro cuadrado. Este peso lo proporciona el fabricante. Instalaciones estamos considerando 20 kilos por metro cuadrado. Lo mismo de plafones. Tenemos una carga muerta en azotea de 54 kilos por metro cuadrado. Les comento que el peso propio de la estructura se toma en cuenta en la fase de análisis estructural utilizando el programa de computadora comercial SAP 2000 versión 22. Esta carga o este peso propio de la estructura pues incluye las traves, los largueros y las columnas y los tirantes, por supuesto. Cargas vivas, pues en el reglamento de construcciones de la Ciudad de México o en los reglamentos estatales, pues vienen tablas donde se proporcionan los valores de la carga viva. Aquí aplicamos el siguiente criterio. Si damos una pendiente natural a la estructura en el nivel de azotea y esta pendiente es mayor del 5%, podemos reducir de manera importante la carga viva. Para cubiertas que tienen una pendiente inferior al 5%, la carga viva es de 100 kilos por metro cuadrado. Si nosotros proyectamos una pendiente natural superior al 5%, la carga viva que podemos utilizar son 40 kilos por metro cuadrado, una diferencia importante de 60 kilos por metro cuadrado. De esta manera podemos reducir también no solamente el peso de la estructura, sino también la cimentación puede ser menos generosa. Tenemos que establecer cuáles son las condiciones básicas de cargas. Hay cargas que son de naturaleza estática y hay cargas que son de carácter dinámico. Hay que identificar cuáles son unas y en esta tabla las estamos indicando. El sismo puede actuar en dos direcciones ortogonales, sismo en X, sismo en Y, acompañado de una componente del 30% del sismo en la otra dirección, y las acciones en este caso son dinámicas, igual que el viento, y también se está considerando una carga de granizo. El ingeniero estructurista tiene que establecer las combinaciones básicas de carga. En este caso particular, proponemos 16 combinaciones de carga de acuerdo con las acciones que hemos definido en la lámina anterior. Aquí en estas combinaciones interviene el peso propio, la carga muerta, la carga viva máxima, interviene el granizo, interviene el sismo, el 30%, 33% del sismo en X, más el 100% del sismo en Y. Estas 16 combinaciones pues parten de la definición de las acciones básicas. Y estas son las combinaciones que vamos a alimentar en el programa SAP. Aquí tenemos una planta estructural cuadrada, totalmente modular. Como los tableros son cuadrados, pues las vigas secundarias o los largueros pueden estar dispuestos en cualquier dirección. Los colocamos en este sentido de la circulación del acceso al edificio, que pensamos que es una disposición conveniente porque invita a acceder al interior. Y de este lado tenemos el sembrado de las columnas circulares OC para definir junto con las vigas principales y con las vigas secundarias los diferentes tableros de piso que van a soportar la cubierta en este caso. Aquí tenemos una vista general de todo el sistema estructural. Aquí están los tirantes TR1,
las traves principales T1. En color rosa tenemos todos los largueros o vigas secundarias y tenemos aquí las columnas circulares OC. La función de los tirantes pues son importantes. Por un lado, pretendemos reducir el peso de los elementos de cubierta y por otro lado también limitar los desplazamientos verticales, las deformaciones verticales de las traves principales. Esa es la razón de haber utilizado tirantes, como se aprecia también en esta imagen. Aquí tenemos una vista general del concepto estructural que hemos descrito anteriormente. Aquí mencionamos cuáles son los perfiles que se utilizaron para las columnas C1. Como les comentaba, es muy importante en una estructura de acero para que resulte económica repetir piezas, de manera que prácticamente todas las columnas son de una sola marca C1. Son perfiles OC 219 por 4.8 o equivalentes a un HSS 8.62 por 0.18 pulgadas. Las traves T1 que son perfiles rectangulares OR 305 por 102 por 7.9 milímetros, HSS 12 por 4 por 5 16avos. Los largueros L1 OR 203 por 76 por 3.2 que corresponde a un perfil equivalente HSS 8 por 3 por 1 octavo. Los tirantes son perfiles circulares huecos de 76 milímetros por 3.2 que son 3 pulgadas por 1 octavo. Y como indicamos, la cubierta está resuelta con materiales prefabricados, acústicos, térmicos y comerciales en México. Y son materiales muy ligeros, 14 kilos por metro cuadrado, contra pues una cubierta de un entrepiso que normalmente especificamos los acero y que puede tener un peso del orden de 229 kilos por metro cuadrado cuando proponemos una capa de concreto de 6 centímetros de espesor. Aquí estamos presentando las conexiones de los tirantes a la columna OC y la conexión de los mismos tirantes a las traves principales T1. De este lado apreciamos la conexión de la trave principal con la columna OC. Bien, la cimentación en este caso también es de acero, puesto que se trata de una estructura, digamos, efímera. Los apoyos a la cimentación pues van a ser estas bases de acero que consisten en dos vigas paralelas IR y una placa rectangular que está soldada contra los patines superiores de las vigas IR, y en esta placa se va justamente a desplantar las columnas metálicas. Aquí tenemos detalles. Se hace una excavación pequeña, muy superficial, simplemente para embeber las bases constituidas por los dos perfiles IR, y hacemos un relleno de material ligero, y estas bases de acero pues evidentemente se apoyan sobre una plantilla de concreto pobre de 5 centímetros de grueso. Acá tenemos otro detalle, otra vista de las bases de acero para las columnas OC. Los materiales, aquí el SAP genera una lista de materiales y nos proporciona el peso total. Nosotros optimizamos la estructura para reducir el peso total. Aquí tenemos el peso de los apoyos o de las bases de acero, que son las vigas 2IR 305 por 59.6, que en Estados Unidos son 2W 12 por 40, y una placa rectangular de 44 centímetros por 46 y un espesor de 3 cuartos. Soldadura de filete consideramos un 5%,
y el peso total de las bases de acero pues es 1.6 toneladas. El diseño de la estructura consistió en lo siguiente, pues tenemos que hacer un diseño por viento y diseño por sismo. Para realizar el diseño por viento, pues seguimos todos los criterios y las disposiciones de diseño del Manual de Obras Civiles del Instituto Nacional de Energías Limpias y de Electricidad. Aquí tenemos la portada del manual y aquí tenemos el mapa de isolíneas para un periodo de retorno de 200 años para todo el país. Y en este cuadro podemos apreciar cuáles son las velocidades de viento máximo para las diferentes zonas de México, y aquí está el rango de velocidades dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos. Los parámetros esenciales para realizar el diseño por viento. En esta presentación no hacemos el diseño por viento detallado, simplemente presentamos a ustedes las bases de diseño. Bueno, la estructura se clasifica de acuerdo con su importancia en una estructura que pertenece al grupo A, y de acuerdo a la respuesta de la estructura ante la acción del viento es tipo 1. Consideramos un periodo de retorno de 50 años, por lo tanto la velocidad regional es de 100 kilómetros por hora, el factor de topografía es de 1. Identificamos cuál es la categoría del terreno de acuerdo con su rugosidad, que es 4. Determinamos el factor de exposición local, FRZ, y aquí tenemos otros parámetros que determinamos en el manual de diseño por viento. Por ejemplo, la tabla 421 nos indica cuál es la categoría del edificio, y aquí viene una descripción del terreno, un ejemplo y algunas limitaciones para identificar la categoría a la que pertenece el terreno. Aquí están las tablas 423 y 424 que proporcionan estos factores alfa, rho y c, y el factor de topografía FT, que en este caso se tomó 1 para un terreno prácticamente plano, campo abierto, ausencia de cambios topográficos importantes con pendientes menores del 5%. Y tenemos esta tabla 425 que nos proporciona una relación entre la altitud y la presión barométrica. Esta presión barométrica se indica en milímetros de mercurio, y tenemos aquí pues todas las referencias y las ecuaciones para poder realizar el diseño por viento de manera correcta. En lo que se refiere al diseño por sismo, pues tenemos el manual del Instituto Nacional de Electricidad y de Energías Limpias, edición 2015. Tenemos aquí un mapa de la República Mexicana para poder determinar los parámetros de diseño sísmico de acuerdo con la zona que estamos considerando. Y si estamos en la Ciudad de México, pues podemos hacer uso de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, la última versión, que es la de 2017. Aquí solamente vamos a mencionar algunos parámetros esenciales para el diseño por sismo. Primero, habíamos comentado que la estructura es totalmente regular, y nos vamos a la sección 3.3 del manual de diseño por sismo, que trata justamente este tipo de estructuras, edificios regulares. Las condiciones de regularidad se especifican en el inciso 3.321, y lo que aparece aquí abajo pues son los parámetros esenciales para el diseño por sismo. La estructura se clasifica como A, o el edificio, el factor de comportamiento sísmico Q es igual a 2, el coeficiente sísmico .42, que se determinó con el programa PRODISIS de diseño sísmico. Tenemos que determinar la aceleración máxima en terreno rocoso, A subíndice 0R,
el factor de reducción por sobreresistencia, el factor de sitio, factor de respuesta, FR, factor de amortiguamiento, beta, factor de no linealidad, FN1, periodo dominante de sitio, TS, periodo de referencia, TRF, y un contraste de impedancias, ρS. Bueno, pues todo esto lo determinamos con base en las disposiciones del manual de diseño por sismo. Aquí se revisan de manera sencilla o rápida algunas condiciones de regularidad. Por ejemplo, en el manual se indica que la relación altura entre la base menor del edificio no debe exceder de 2.5 y nosotros andamos muy por debajo, 0.28. La dimensión de envase, la relación de la base mayor entre la base menor del edificio no debe exceder de 2.5. En este caso, la planta es cuadrada y tenemos una relación de 1. El edificio no tiene entrantes, no tiene salientes, carece de aberturas en los sistemas de techo, por lo tanto, lo calificamos como un edificio o una estructura regular. Para determinar o para construir el espectro de diseño sísmico, el espectro modificado por amortiguamiento, pues hacemos uso del programa Prodisis. Este programa viene acompañado del manual, en el manual de diseño por sismo y aplica a edificios urbanos, estructuras industriales, péndulos invertidos y apéndices, chimeneas, silos, estructuras similares, tanques, depósitos y otros similares. También aplica puentes y a estructuras especiales. Se construye un espectro de diseño modificado o de diseño sísmico con base en las características dinámicas del edificio y de los factores que hemos asignado a su estructura. Aquí tenemos el espectro de diseño modificado y del lado derecho aparecen algunos factores que justamente pueden modificar dicho espectro. No hay que olvidar que también tenemos que determinar la revisión, tenemos que hacer una revisión de distorsión de entrepiso, y aquí tenemos pues los elementos para poder hacer esta revisión. Esta distorsión de entrepiso en un nivel I, pues es Q, que es el factor de comportamiento sísmico, por un factor de sobreresistencia y por una diferencia de desplazamientos laterales de pisos consecutivos entre la altura del entrepiso. Tenemos que hacer revisiones también de desplazamientos o distorsiones de entrepiso. Como la estructura es de un solo nivel, pues aquí estamos presentando el método estático, que es el método más sencillo para poder determinar las fuerzas horizontales en el nivel, el único nivel. Y además podemos determinar las fuerzas cortantes por entrepiso en cualquiera de las dos direcciones. En este caso se están indicando en la dirección X, pero la estructura, como es regular y tiene el mismo sistema estructural en las dos direcciones, también puede ser estos valores serían los mismos en la dirección Y. El factor sísmico es de 0.42, aquí falta el 0. Aquí tenemos el peso total del nivel, el producto del peso por la altura, y con esta ecuación que aparece aquí abajo, donde C es el coeficiente sísmico, Q el factor de comportamiento sísmico. Esta es la sumatoria del peso, que ya lo tenemos aquí en la segunda columna, y la sumatoria de pesos por HI, que corresponde al valor que tenemos en la cuarta columna, y obtenemos estas fuerzas horizontales. Bien, los materiales complementarios que proponemos pues son ligeros, ya lo dijimos, prefabricados, acústicos, térmicos, para la solución tanto de la cubierta, de las fachadas y de los muros divisorios.
Son materiales de estupenda calidad, totalmente compatibles con las estructuras de acero urbanas e industriales. Y aquí tenemos algunas imágenes de las aplicaciones de estos materiales prefabricados, paneles tanto para fachada como para cubiertas ligeras. Tenemos una vista interior del hospital donde vemos los muros divisorios, muros que nos van a definir los espacios arquitectónicos del hospital. Resultados de diseño estructural. El análisis y diseño de los distintos elementos estructurales en este proyecto se realizó con el programa de computadora SAP 2000, versión 22, y con base en las disposiciones de diseño de la especificación ANSI AISC 36016, que es el método LRFD, diseño por factores de carga y resistencia. Este método LRFD es consistente con el diseño por estado límite que está en las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de estructuras de acero de la Ciudad de México, edición 2017. Es un método muy racional, conduce a diseños más económicos que el ASD. La diferencia no es mucha, pero se tiene un conocimiento del comportamiento estructural de un edificio con mayor precisión que con el método ASD, que es el diseño por resistencia permisible. Pero queremos aclarar que el criterio de diseño queda a juicio del ingeniero estructurista. La elección del método LRFD, ASD o cualquier otro método para el diseño de estructuras de acero, pues lo define el ingeniero estructurista. El método LRFD es un método internacional, igual que el método basado en la filosofía de estado límite de falla y de servicio. Por esa razón tenemos que investigar todos los estados límite y modos de falla pertinentes y correspondientes a cada uno de los elementos estructurales que están sujetos a las solicitaciones comunes. En una estructura de acero tenemos elementos en tensión, compresión, flexión, flexocompresión. Las estructuras que resolvemos con elementos en tensión son eficientes, son económicas. Ejemplos de ellas pues son los puentes colgantes y los puentes atirantados, por ejemplo. Aquí está, en esta gráfica está representado el método de diseño LRFD. Como saben ustedes, trabajamos con resistencias nominales RN, que es la resistencia máxima teórica de un elemento estructural. Y para obtener su resistencia de diseño, a esta resistencia nominal la vamos a multiplicar por un factor de reducción. Este factor de reducción depende del modo de falla. Las estructuras de acero tienen dos modos de falla. Uno es dúctil y el otro es frágil. EFR vale 0.90 para condiciones de falla dúctil y 0.75 si el comportamiento de un elemento estructural se está considerando frágil. Es decir, el comportamiento frágil de una estructura o de un componente de un elemento estructural significa que tenemos que reducir la resistencia máxima, que es la teórica, en un 25%. Pero si la estructura se comporta dúctilmente, la reducción de la resistencia nominal es de tan solo el 10%. En zonas sísmicas debemos diseñar para la condición de comportamiento dúctil. Por esa razón, las conexiones tienen que ser ultra fuertes, las columnas tienen que ser fuertes y las vigas tienen que ser débiles. Es la filosofía de columna fuerte, viga débil. Comportamiento dúctil significa entonces que un elemento estructural o una estructura falle por fluencia, es decir, que desarrolle la ductilidad, que es el área de esta gráfica de resistencia de formación. Y el comportamiento frágil, pues es un comportamiento
que no nos conviene porque las estructuras fallan súbitamente, no desarrollan ninguna ductilidad y pues es un modo de falla indeseable, es el modo de fractura o de ruptura de algún elemento estructural. Dijimos que tenemos que revisar todos los estados límite de falla de un elemento, de un componente estructural, pero también tenemos que verificar cada uno de los estados límite de servicio. Estos estados límite corresponden justamente al funcionamiento de la estructura en condiciones de operación. Tenemos que revisar de deformaciones verticales o de flexiones. Tenemos que revisar desplazamientos laterales, distorsión de entrepiso, lo que se conoce como deriva, drift, vibraciones, corrosión, fuego y explosiones. También son condiciones de estado límite de servicio. Aquí tenemos una vista general de la estructura con la designación de cada uno de los elementos que la constituyen. Es una imagen que tomamos de SAP. Aquí aparece la designación de cada elemento estructural, largueros, columnas, traves o vigas principales y tirantes. Y el SAP nos proporciona una hoja que contiene los resultados de diseño de cada uno de los elementos estructurales. Por ejemplo, aquí nos está indicando qué elemento estructural es. Acá nos indica que es una columna, la longitud de la columna 510, el perfil HSS 219 milímetros por 4.8. Nos está indicando que es una sección, en este caso no compacta, y aquí vienen las características geométricas del perfil que estamos proponiendo. Y aquí lo más interesante es un resultado que se llama relación demanda-capacidad. Esta relación demanda-capacidad debe ser menor que la unidad y representa en cierta manera la eficiencia estructural de cada uno de los elementos. El SAP también nos proporciona las resistencias de diseño. En el caso de una columna que trabaja flexocompresión biaxial, pues aplica las ecuaciones de interacción H1,1A, H1,1B, que están en el capítulo H de la especificación del ISC para revisar elementos sujetos a flexocompresión biaxial. Para cada uno de los diferentes elementos estructurales, estamos presentando aquí el resumen de diseño, tal como nos lo proporciona SAP. Y decía yo que lo más importante es la relación demanda-capacidad. Por ejemplo, aquí observamos que los tirantes están trabajando pues a una resistencia muy baja. Hacemos lo mismo para cada uno de los elementos estructurales y del lado derecho tenemos los reportes de diseño. Esta imagen muestra la deformación de la estructura bajo las cargas de servicio y podemos apreciar que la presencia de los tirantes que reducen las deformaciones en las vigas principales y también nos ayudan para reducir el peso propio de dichos elementos estructurales. Estos elementos tirantes pues trabajan a tensión en cualquier estructura suspendida o colgante y son muy eficientes. El uso de tirantes, como decía yo, es muy común en puentes atirantados y de ahí en cierta manera surge la idea de la estructuración de este edificio que estamos presentando. La última parte se refiere a las conexiones de acero estructural. Tenemos varias conexiones, la unión de traves con la columna circular, la conexión de los largueros, que son vigas secundarias y que se apoyan en vigas principales, la conexión de los tirantes con las columnas circulares.
Una de, una de las soluciones de las conexiones, pues consiste en que sea 100% atornillada en campo. Además, como sabemos, la manera de conectar las piezas de acero estructural en un edificio de acero, pues depende de numerosos factores. Voy a mencionar 11 que son los que se me ocurren. Y bueno, estos son los siguientes. Eh, la forma o el tipo de conexiones que proponemos, número uno, depende de qué tipo de edificio se trata. ¿Es un edificio urbano o es un edificio industrial? La ubicación, si es un edificio en zona sísmica, en zona moderada o zona de baja sismicidad. El tipo de conexión influye. Las condiciones de sitio y las facilidades que tengamos también determinan el tipo de conexión. La magnitud de las solicitaciones, las cargas que pasamos de un elemento estructural a otro, la disponibilidad comercial, los tipos, tamaños y forma de los perfiles estructurales que se van a unir. Tenemos en perfiles estructurales, tenemos secciones abiertas, semiabiertas o totalmente cerradas. Y tenemos secciones que son laminadas o hechas con placas soldadas. El tipo de conexión propuesto puede ser atornillada o soldada. Puede ser una conexión precalificada o no precalificada. Las conexiones se clasifican en simples o flexibles, que trabajan a cortante, las conexiones a momento, que son rígidas, y las conexiones semirrígidas. El tipo de conexiones depende también del criterio y experiencia profesional del ingeniero estructurista. Depende de la infraestructura del taller de fabricación de estructuras metálicas, el equipo y la calidad de la mano de obra disponible. Depende de un parámetro que el ingeniero Fernando González de Baiza define como constructibilidad, es decir, las conexiones deben ser eficientes, seguras, sencillas, tienen que ser precisas geométricamente hablando y razonablemente económicas. También es importante tomar en cuenta el tiempo de ejecución de la obra. En este caso, que se trata de un edificio emergente, pues las conexiones se tienen que definir 100% atornilladas en campo. Todas las soldaduras se realizan en taller y el resto de la conexión es atornillada en campo. En vista justamente de las características de esta estructura, se proponen conexiones atornilladas en campo, que es un criterio japonés. Las piezas de acero, como indiqué, salen de taller totalmente prefabricadas, que es una característica fundamental de las estructuras de acero, con una calidad requerida, y en campo se van a unir de manera sencilla y rápida con tornillos de alta resistencia A325, en México H124 o A490, en México H123. En este proyecto se consideraron dos tipos de conexiones atornilladas, como las vamos a presentar en esta imagen. Aquí tenemos una conexión rígida de traves T1 a columna OC. Y acá a la derecha tenemos la conexión de largueros o vigas secundarias a trave o viga principal. Esta conexión, la de la derecha, trabaja cortante. La conexión de la izquierda es una conexión a momento y la proponemos de la siguiente manera. Eh, esta conexión con X1, así le vamos a llamar, aquí está su nombre, resulta económica, más económica que la equivalente con placas extremas que voy a presentar en la siguiente lámina, y que es la con X2, en vista de que no tiene muchas soldaduras de penetración completa, a diferencia de la otra conexión. Y esta conexión, les decía, es una conexión acortante, donde la trave o viga principal sale de taller con estas placas que van a recibir los largueros y que se van a atornillar directamente en campo. El elemento de conexión de este larguero pues es una TR, es un
Es un patín que va, que va a cubrir el tubo para sellarlo y con el alma vamos a hacer la unión contra la placa que sale de taller. Es una manera muy sencilla para resolver estas conexiones. La conexión X2, que es otra alternativa de la que presentamos en la lámina anterior, pues esta puede resultar mejor, es más sencilla por el número mínimo de tornillos que la hacen más conveniente. De manera que nosotros proponemos esta conexión para agilizar el montaje de la estructura. Solamente queda pendiente que nosotros revisemos la necesidad de colocar algún diafragma interior o refuerzo exterior que le llamamos en el medio anillo, o los obreros le llaman placas tipo galleta. Como tenemos cargas no de magnitud no grande, pues posiblemente no se requieran las placas galletas. Aún así tendríamos que hacer una revisión más particular. Bueno, en esta tabla les estamos presentando, de acuerdo con nuestra experiencia, cuál es el consumo de acero en kilos por metro cuadrado de diversos edificios metálicos que se indican aquí en la tabla. Por ejemplo, en el caso de naves industriales sin grúas o bodegas, si la nave está resuelta a base de marcos rígidos de alma llena, el peso o el consumo de acero kilo por metro cuadrado varía de 18 a 25. Si tenemos un marco rígido con columnas y cabezales de celosía, actualmente son de uso limitado, puede variar de 22 a 25 kilos por metro cuadrado. La solución más económica es cuando se combina un marco rígido con columnas de concreto, con armaduras tipo Warren y tirantes. La estructura de acero en este caso, como las columnas no son de acero estructural, puede andar en el orden de 10 kilos por metro cuadrado. Si tenemos naves industriales con grúas de muy alta capacidad, el consumo de acero puede variar desde 80 hasta 100 kilos por metro cuadrado. En la Ciudad de México, cuando tenemos edificios de baja altura, el consumo de acero varía de 45 a 60 kilos por metro cuadrado. En la Ciudad de México, edificios de oficinas o habitación de media altura, regulares, tanto en planta y elevación, con marcos rígidos carentes de contraventeo, el peso oscila de 78 a 84 kilos por metro cuadrado. En la Ciudad de México, edificios de mediana altura que se construyeron y se diseñaron antes de los sismos de 1985, el consumo de acero era del orden de 60 kilos por metro cuadrado. Edificios compuestos, acero concreto de mediana altura, la estructura de acero sola representa 65 a 70 kilos por metro cuadrado. Esta información se basa en nuestra experiencia profesional y la hemos confirmado con algunos colegas especialistas en la fabricación y montaje de estructuras de acero para edificios urbanos e industriales. Por ello agradecemos profundamente a Manufacturas Metálicas Ajax y a ISO Ingeniería de San Luis Potosí. Presupuesto de la estructura de acero. Pues aquí tenemos el costo de la estructura metálica, que incluye suministro, fabricación, montaje para el hospital a base de los perfiles que hemos mencionado. Incluye corte, desperdicios, soldadura serie 70XX, una mano de obra de pintura anticorrosiva que se aplica en taller, la mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para la ejecución de los diferentes trabajos. El consumo final de esta estructura fue de 28.3 toneladas. El precio unitario en la región es del orden de 45 pesos con 37 centavos, lo cual nos da un importe de 1.283.971 pesos. Notas:
el costo de la estructura metálica ya incluye las bases o los apoyos de las columnas OC y las conexiones que hemos descrito. El presupuesto pues está sujeto al costo del acero en el mercado nacional o internacional. Dada la situación actual, pues este presupuesto tiene una vigencia de una semana a partir de hoy. El presupuesto considera también el trabajo de las grúas que se van a ocupar durante el proceso de montaje de la estructura de acero, pero estando a pie de la obra. De lo contrario, pues tenemos que revisar el alcance de las grúas de acuerdo con las condiciones de sitio, es decir, la accesibilidad a la obra. Tampoco incluye el presupuesto las pruebas de laboratorio externas que son necesarias para verificar la calidad de las soldaduras de acuerdo con el código AWSD 1.1, Código de Soldadura Estructural de la Sociedad Americana de Soldadura, de manera que el costo aproximado de la estructura de acero sujeto a precisión y al costo de materiales en el mercado pues es del orden de 31.4. Esta es la densidad kilos por metro cuadrado, el peso dividido entre 900 metros cuadrados y el costo sería 1.283.971 entre 900 metros cuadrados y resulta un costo atractivo de 1.427 pesos por metro cuadrado. Bien, pues quisiera extender un agradecimiento profundo a las siguientes personas y empresas que nos apoyaron en el desarrollo de este proyecto. Nombro aquí a personal del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil, la arquitecta Marilena Maldonado Porras, Héctor Soto Maldonado, Gerardo Soto Maldonado, Marlene Barocio Urue, de Yerdau Corsa. Queremos agradecer al ingeniero Gabriel Abraham Guerra, al ingeniero Fernando Sierra Infante, de Manufacturas Metálicas Ajax, al ingeniero Ernesto Guzmán, de ISO Ingeniería, al ingeniero Héctor Santana Pantaleón, de DIMAI de León, Guanajuato, al ingeniero Isaías Torres Montes, al ingeniero Alejandro Hernández Rodríguez de Ingeniería y Diseño HB de Querétaro, al ingeniero Juan Manuel León Maldonado, Geoingeniería León de la ciudad de Guanajuato, al ingeniero Armando Felipe Hernández de Anda, Grupo Armar de la ciudad de Irapuato, al ingeniero Jesús Miguel Rodríguez Ortega, Laboratorio Roca de la ciudad de León, Guanajuato. Y también agradecemos de manera particular a los estudiantes voluntarios de la Universidad Michoacana, la señorita Paola Sofía Ruiz Torres, a Juan José García Martínez y a Daniel García Barrera. Pues finalmente, pues una frase de ánimo, vamos México, vamos a integrarnos en una unidad, tanto el gobierno, la sociedad y los empresarios, pues para sacar al país de esta situación especial que estamos viviendo. Muchas gracias a nombre de todos y les agradecemos su atención. Estaremos en comunicación con ustedes con otros videos que vamos a presentarles y que vamos a colocar en las redes sociales. Buenas tardes y muchas gracias.